Los medios afines a Bravos han estado comentando en estos últimos minutos esta noticia que menciona que el lateral derecho Javier Abella está a detalles de ser oficializado como nuevo jugador de los Bravos de Ciudad Juárez, así lo ha mencionado Zona Brava MX. También lo ha mencionado Jackie Almodóvar en una de sus publicaciones en Twitter o en X, como le digan ustedes. Menciona de hecho que ya se encuentra en Ciudad Juárez para firmar su contrato y que es cuestión de horas para que sea anunciado por el club. Cuando esto suceda, cuando sea anunciado por el equipo, pues ya pues haré una publicación en comunidad, en la pestaña de comunidad aquí en el canal de YouTube o un short. No sé ahora mismo qué haré, pero lo mencionaré, ¿no? Los invito, por cierto, a unirse al grupo de Facebook de Bravolácticos. Manden invitación, el link está en la descripción y los aceptaré. Mencionar que Javier Abella, pues prácticamente es o fue el lateral derecho indiscutible, titular indiscutible. Jugó los 17 partidos, el 100% de los minutos con el Atlas el torneo pasado. Eso es lo que estaría adquiriendo Bravos. Al lateral derecho titular indiscutible del Atlas, ¿no? Un jugador que pues ha hecho historia con ese equipo, ha hecho historia con el Atlas porque consiguió ni más ni menos que el bicampeonato con este equipo. Como ven aquí, el bicampeonato con el Atlas y bueno, no bicampeonato, pero consiguió 2 campeonatos con Santos Laguna en la temporada 14-15 y en la 17-18, que serían el clausura prácticamente. Y una Copa MX, ¿no? Es un jugador que ya tiene bastante recorrido, a pesar de no llegar a los 30 años, tiene 29. Siempre tenía en la mente que era más joven, pero es cierto que ya pasan los años, ¿no? Es cierto que lleva casi toda la década, o más de una década ya jugando en primera división, ¿no? Me quedé yo atrasado de cuando era un jovencito, ¿no? Pero ya 29 años tiene el muchachón. Altura 1,75 m. No es un jugador que resalte mucho por su aportación en números en la ofensiva. O sea, realmente si nos vamos a sus números por club, tenemos que solo ha aportado 5 goles con Santos Laguna en casi 250 partidos y un gol en 100 partidos con el Atlas. Asiste un poco más, eso sí es verdad, pero digamos que yo diría que las virtudes de Abella más que nada son el posicionamiento, la capacidad para brindarle estabilidad y solidez a la línea defensiva. O sea, me parece que vendría no para hacer una labor tanto de irse al frente como el Chaca, aunque claro, también tiene calidad para llegar a línea de fondo y hacer alguna acción, pero no es en principio para lo que creo que se le buscaría. Yo creo que esa función, la función de ser lateral profundo, atacante, lateral carrilero, prácticamente sería la de Buksevich, ¿no? Y Abella, pues en teoría vendría a darle experiencia, empaque, calidad a la defensa. Es el lateral titular fue el lateral titular del Atlas. Es un jugador que no ha salido de ese círculo vicioso de jugar en los Orlegui Boys, pasar de Santos al Atlas, del Atlas a Santos y de Santos al Atlas. Bueno, a préstamos y tal, pero bueno, a pesar de no salir del grupo de Orlegui, pues es un jugador con un montón de experiencia, con una calidad probada en primera división, que no es un jugador que te vaya a emocionar por su rendimiento, que vayas a decir tú, uff, qué espectáculo verlo jugar, claramente no, pero es un jugador de cierre defensivo interesante, es un jugador que como les digo, en una demarcación en la que a Bravos le falta experiencia, le va a aportar esa experiencia que había perdido con la salida del Chaca y que Nevarez no tiene, por ejemplo. Y bueno, me parece bien la contratación, ya solo faltaría que se intentara al menos un central, tener un central, o otra es que con la llegada de Abella quizá Campillo pueda ser usado más como central que como lateral. Si Abella es titular, Buksevich es titular, y tienes entonces a Mosquera, a Pelúa, a Manríquez y a Campillo. Dices, bueno, si no le vas a dar salida a ninguno de ellos, pues tienes algunos nombres para usar ahí, ¿no? Pero bueno, yo iría por un central de experiencia. Se habló de Salcedo, no se pudo. Yo iría por un central de ese porte, pero si no se puede, yo creo que se gana bastante en defensa con Abella
porque él te libera a Campillo para poder usarlo de central, ¿no? Así que, y bueno, y Pelúa y Mosquera con un torneo más de experiencia, con una pretemporada más con el equipo, bueno, puede llegar a funcionar. Ya en el resto de posiciones yo ya sinceramente no le movería mucho. En cuanto al tema de llegadas, a lo mejor en tema de salidas veremos si se le da salida a algún extranjero o se le da salida a alguien más, no sé. Pero en cuanto al tema de llegadas, mucha gente sí que pide un delantero y tal, pero bueno, habrá que ver con Michael Santos, con una pretemporada completa y tal. Habrá que ver Escoto cómo regresa, ya se fue Ormeño. Eh, Ahora tenemos a Dieter para jugar atrás, para crear, para en esos 3 cuartos de cancha crear oportunidades para los delanteros. Y bueno, vamos a ver cómo termina esto con los Bravos, pero por lo pronto está este tema con José Javier Abella. El tema de que va a llegar a los Bravos, o al menos así lo informan, que pues prácticamente sería inminente su llegada. Y bueno, estaremos aquí para cuando se dé la confirmación oficial. Les mando saludos y nos vemos en la próxima.